Se dio una noticia en los medios, en muchos medios de Colombia, donde dice Petro lanzó fuerte advertencia, donde dice si nos tumban las normas, ahora sí toca ir a Naciones Unidas y decir la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué quiso decir? En esta noticia, para no dar mucha vuelta, más o menos dice lo siguiente. El presidente colombiano Gustavo Petro emitió una fuerte advertencia durante un congreso sobre la reforma agraria este 16 de mayo, aquí en Colombia. Aquí está el análisis entonces. Un contexto del congreso sobre la reforma agraria. Mire, Gustavo Petro hizo estas declaraciones en un evento dedicado a la reforma agraria, una de las iniciativas clave de su gobierno, la cual busca redistribuir la tierra para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y promover la justicia social. Advertencias sobre las normas. Petro expresó su preocupación por la posibilidad de que las normas y reformas promovidas por su gobierno no avancen o sean anuladas. Esta opción adversa podría estar relacionada con obstáculos legislativos, judiciales o políticos que impiden la implementación de sus políticas o impidan, porque es algo que no ha sucedido. Acudir a las Naciones Unidas. Ante la posibilidad de que sus normas sean tumbadas, Petro afirmó que no tendría opción otra más que acudir a las Naciones Unidas, a la ONU, y decir la verdad. ¿Cuál verdad? Esto sugiere que en caso de enfrentar bloqueos internos buscaría apoyo y legitimidad en el ámbito internacional, exponiendo las dificultades que su gobierno enfrenta para implementar sus reformas. Esto es como un gobierno quejándose de su propio mal gobierno o no lograr un gobierno. Cambio de estilo. Ojo que aquí hubo un cambio de estilo. Petro menciona que toca cambiar el estilo, lo que puede interpretarse como una necesidad de ajustar la estrategia de su gobierno para enfrentar la resistencia a sus políticas. Esto podría implicar una mayor confrontación o una mayor diplomacia y comunicación en el ámbito internacional. Pero hemos visto que la reacción internacional es muy mala. Cuando ha hecho presentaciones, la gente se para y se va. La verdad es esa. No lo muestran en todos los medios, pero la verdad es esa. No se puede negar. Mensaje a la oposición. Esta declaración, entonces, esta advertencia, está enviando entonces Petro un mensaje a sus opositores internos sugiriendo que está dispuesto a llevar la lucha por sus reformas a un escenario internacional si no se le permite avanzar en el ámbito nacional. Es decir, si ustedes no cumplen con mis caprichos, yo me voy para la ONU. En resumen, las declaraciones de Petro reflejan su determinación de defender sus reformas y políticas a como hay lugar, incluso si eso significa llevar el asunto a la comunidad internacional, o sea, es poner la queja de su propio gobierno. Es una estrategia para presionar obviamente a sus adversarios y buscar apoyo externo en caso de enfrentar bloqueos significativos dentro de Colombia. En Colombia no se le está bloqueando porque sí, no se le pone oposición porque sí, no, es porque hace las cosas mal y con una intención que no es ayudar a la población ni que cumple con sus promesas de campaña. Pero analicemos lo más importante. La ONU sí tiene esa capacidad, esa potestad, esa competencia. Y vamos al análisis. La posibilidad de que la ONU intervenga en los asuntos internos de Colombia, como la implementación de reformas agrarias y otras reformas que son varias. La competencia de este organismo para conocer de tales asuntos depende de varios factores y del mandato específico de sus órganos y agencias, pero no se animen que eso no tiene buena cara. A continuación, se explica si es posible y competente la intervención de la ONU en este contexto, así como las funciones principales de la ONU. Y vamos a las funciones de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas, o lo que llamamos ONU, es una organización internacional fundada en 1945, si no lo sabían, para promover la paz, la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el respeto al derecho internacional. Sus principales órganos y funciones son: 1. Asamblea General. Foro donde se discuten todos los asuntos internacionales y se toman decisiones no vinculantes sobre cuestiones de paz y seguridad, admisión de nuevos miembros y presupuesto de la ONU. 2. El Consejo de Seguridad. Este es otro órgano dentro de la ONU. Tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Puede adoptar medidas vinculantes como sanciones o el uso de la fuerza, como ya hemos visto en estos casos con estos países, para hacer cumplir sus decisiones. Secretaría, tiene una secretaría encabezada por el secretario general, es el responsable de ejecutar los programas y políticas de la ONU y administrar sus recursos. Tiene otro órgano, Consejo Económico y Social, la ECOSOC, coordina la labor económica y social de la ONU y sus agencias especializadas. 5. Corte Internacional de Justicia.
resuelve disputas legales entre estados y da opiniones consultivas sobre cuestiones legales internacionales. Nada que ver con lo que se queja el gobierno Petro. Consejo de Derechos Humanos se ocupa de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, competencia de la ONU en asuntos internos de los estados. La intervención de la ONU en asuntos internos de un estado, como la implementación de reformas agrarias, está generalmente limitada por el principio de soberanía estatal y no injerencia en los asuntos internos, situaciones en las cuales la ONU puede involucrarse. Y vamos a ver, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. 1. Violaciones de derechos humanos. Este no es el caso. La ONU puede intervenir si hay denuncias de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos a través del Consejo de Derechos Humanos o mediante mandato o relato especial. Él no tiene nada que ver. 2. Mantenimiento de la paz y de la seguridad. Si un conflicto interno amenaza la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad puede intervenir. Esto generalmente ocurre en situaciones de guerra civil o crisis humanitaria grave. Pero esto es seguridad internacional. 3. Solicitudes de asistencia técnica. Un Estado puede solicitar asistencia técnica o mediación de la ONU en la implementación de políticas públicas, incluidas reformas agrarias. Asistencia, no injerencia, no intervención, no uso de la fuerza. Y por último, informes y supervisión internacional. La ONU puede recibir informes de Estados miembros sobre el cumplimiento de tratados internacionales, si es que tuviera que ver, como los relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, pero este no es el caso. Entonces, en análisis de la declaración de Petro. 1. Posibilidad de intervención de la ONU. La declaración de Petro sugiere que buscaría denunciar ante la ONU cualquier obstáculo o tumba de las normas de su gobierno, si estas dificultades implican violaciones de derechos humanos o afectan significativamente la paz y la seguridad. Podría haber algún grado de competencia de la ONU, no obstante la denuncia tendría más bien un carácter de generar presión política y llamar la atención internacional que una intervención directa y vinculante por parte de la ONU. Eso no se va a dar. Eso es una pataleta más. Competencia de la ONU en el caso específico. Si la situación se centra en la implementación de políticas agrarias sin un componente de violación de derechos humanos, que aquí no lo hay, o amenazas a la paz y seguridad internacionales, que no lo hay, la ONU no tendría competencia entonces, obviamente, directa para intervenir. Petro podría buscar el apoyo de las agencias de la ONU como la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para recibir ¿qué? Asistencia técnica, pero no una intervención directa en los asuntos internos de Colombia. Como quien dice, cuando haga esto, le van a rebotar diciéndole, ocúpese de gobernar su propio estado. Nosotros no tenemos nada que ver, no es la ONU un órgano para ingerir, intervenir, hacer uso de la fuerza, nada de ese tipo de cosas. Es un principio de soberanía estatal que se respeta por la ONU. En conclusión, entonces, la ONU puede tener un rol limitado en los asuntos internos de Colombia en relación con las reformas agrarias. Su competencia se centraría principalmente en casos de violaciones de derechos humanos, amenazas a la paz y seguridad o a solicitud de asistencia técnica. Solicitud de asistencia técnica. La estrategia de Petro podría ser más un intento, o es, yo no diría podría, es un intento de generar presión política y buscar apoyo internacional que una expectativa de intervención directa y vinculante por parte de la ONU, porque no es su competencia. Y al final de este video pues vamos a dejar allí unos detallitos oficiales, pues unos enlaces para que usted, si es más curioso, pueda seguir leyendo o culturizándose. Es todo por ahora. Mi nombre es Alex Valencia y nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse. Estamos subiendo contenidos continuos y sobre todo analizando temas políticos por estos días, sin dejar de hacer el análisis jurídico que normalmente hacemos. Hasta una próxima. Saludos.